Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía. Puedo decir, empezar por calificar la decisión del Contralor del Distrito, Juan Carlos Granados, como una decisión absolutamente insólita, y es que decide sancionar fiscalmente al exalcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, por haber tomado una determinación, que es reducir la tarifa en 2012 en Transmilenio. Más concretamente, en las horas valle fija una tarifa de 1.400 pesos, periódicos tan importantes como el diario El Espectador, que en su editorial del 7 de diciembre dice con extrañeza que cómo se puede considerar que una medida que beneficia socialmente a la ciudad de Bogotá y a sus poblaciones se pueda considerar detrimento patrimonial. Fundamental, la razón principal con la cual sustenta esta decisión de la Contraloría Distrital Juan Carlos Granados, y es considerar que el alcalde Gustavo Petro, con el decreto expedido en 2012 de reducción de la tarifa en la hora valle a 1.400 pesos en la tarifa de Transmilenio, cometió una práctica administrativa que él no duda en calificar de detrimento patrimonial, y por lo tanto lo sanciona en una cifra escandalosa, 211.000 millones de pesos. Esta es una medida que fundamentalmente lo que quiere impedir es el que la figura más importante del progresismo en Colombia, tal como lo indica la más reciente encuesta, en donde establece que Gustavo Petro es la persona que tiene la segunda mayor intención de voto, con escasos 2 puntos de diferencia frente al primero, que es Germán Vargas Lleras. Entonces no deja de llamar la atención que el Contralor Distrital, como alfil de Germán Vargas Lleras, quiera utilizar las medidas, las facultades que le otorga su condición de responsable del organismo de control fiscal en la ciudad de Bogotá, que es la Contraloría del Distrito, sencillamente para ir barriendo el escenario de la participación política de contendientes que puedan en un momento determinado efectivamente desarrollar una competencia importante en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Porque queda suficientemente claro que Gustavo Petro en su momento tomó una decisión sustentada desde el punto de vista técnico. Lo primero que hay que decir es que la capacidad y la facultad legal, política y administrativa de regulación de los sistemas tarifarios, de las estructuras tarifarias, de los distintos sistemas de transporte público masivo en el territorio colombiano, son por ley, por definición legal, competencia de los alcaldes, en este caso el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, no hubo ningún exceso, ninguna atribución que esté por fuera del ordenamiento legal. 2. Desde 2009, en el caso de Bogotá, y desde 2010 a nivel nacional, era completamente legal y completamente ajustado a la norma tomar la determinación que en relación con el financiamiento de los sistemas de transporte público en las distintas entidades territoriales pudiese pasarse del principio de la autosostenibilidad financiera o costeabilidad de los sistemas de transporte público masivo, que permitía y que establecía y que prescribía que solamente mediante la aplicación de la figura de la tarifa a los usuarios se financiara el sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. Eso se modifica a partir de 2009 y en el caso de Bogotá y a partir de 2010 en el ámbito de todo el territorio nacional mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que permitía el tránsito del principio de la autosostenibilidad al principio de la sostenibilidad y la costeabilidad. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del principio de la autosostenibilidad, determinaba que la financiación de los sistemas de transporte público se hiciese exclusivamente vía tarifa.
Es decir, que el funcionamiento, el financiamiento de los sistemas de transporte público se hiciese de manera exclusiva a través del cobro de la tarifa a los usuarios. Esto sucedió hasta 2009. Eso es lo que se llama el principio de la autosostenibilidad. Única fuente de financiación de los sistemas de transporte público en el país, la tarifa que se le cobra a los usuarios. Pero a partir de 2010 esto se modifica y entonces el principio de la autosostenibilidad, hace tránsito al principio de la sostenibilidad y costeabilidad del sistema de transporte público masivo mediante la aplicación de un principio, de una figura de pluralidad. Pluralidad es la palabra clave, que permite que diversas fuentes de financiación sean las que soporten financieramente el desarrollo de los sistemas de transporte público en las distintas entidades territoriales. Es decir, que a partir de 2010 se incluye no solamente la tarifa como un mecanismo de financiación de los sistemas de transporte público, sino también otro tipo de impuestos, como por ejemplo tasas de cobros por congestión, pero también la posibilidad de hacer uso del presupuesto, en este caso del distrito, como un mecanismo de financiación del sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. Y por lo tanto, si examinamos la característica del decreto y la estructura del decreto tarifario de 2012, ese decreto se corresponde y cumple en su totalidad con los estándares legales establecidos que dicen al tenor que es posible que dicho decreto pueda comportar varias fuentes de financiación del sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá y por lo tanto con recursos del presupuesto del distrito es posible efectivamente garantizar adicionalmente a la tarifa que se aplica en el caso concreto de las Horas Valle de 1.400 pesos, el correspondiente componente restante es posible derivarlo y recoger recursos del presupuesto público para completar el 100% del pasaje, de la movilidad de los usuarios que hacen uso de la tarifa de la Hora Valle en términos de financiación, no solamente la tarifa, sino también, por supuesto, los recursos del presupuesto del distrito. En ese sentido, ese decreto cumple con los estándares legales establecidos en el sentido de señalar que la financiación del transporte público en la ciudad de Bogotá, en lo que hemos denominado las Horas Valle, no solamente será el resultado del pago de la tarifa por parte de los usuarios del sistema de Transmilenio, sino también adicionalmente los recursos del presupuesto del distrito, como hay que decir, en el mundo entero, todos los sistemas de transporte público efectivamente garantizan que el Estado haga inversión social en los mismos. Es decir, la medida sin duda alguna fue integralmente beneficiosa para el conjunto de los sectores populares que tienen mayores dificultades en términos económicos. Es decir, fue una medida que favoreció enormemente a los sectores más vulnerables, a los sectores menos favorecidos desde el punto de vista socioeconómico, porque está demostrado con todo este recorrido de argumentos técnicos que efectivamente el alcalde Petro, con ese decreto expedido en 2012, no incurre en ningún caso en lo que acusa el contralor del distrito la medida, que es de detrimento patrimonial, no inversión social, como lo dice, entre otras cosas, el contenido del editorial del diario El Espectador. No se puede concebir que ese decreto se pueda asimilar como una medida de detrimento patrimonial. Es el resultado de una política pública que ya ha demostrado en tres aspectos y mediante tres argumentos concretos los beneficios sociales de la misma medida. Por lo tanto, si no es detrimento patrimonial, ¿qué significa la sanción? Pura y llanamente un ejercicio de persecución política, que lo único que pretende efectivamente es impedir, mediante la conculcación, mediante la sustracción de los derechos políticos y civiles que tiene Gustavo Petro y que va a garantizar que efectivamente se tengan a través de medidas que va a solicitar de protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, simplemente se está tratando de impedir
que Gustavo Petro sea efectivamente el candidato de las mayorías populares y sociales en la contienda de 2018. Por eso la decisión del equipo jurídico de Gustavo Petro es muy concreta. Primero, hacer solicitud ante el contencioso administrativo de la nulidad administrativa de la medida, que estamos convencidos que va a prosperar porque el cúmulo de argumentos técnicos demuestran que efectivamente la medida fue efectivamente muy consistente desde el punto de vista administrativo, y por supuesto volver a solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ratificación de las medidas cautelares que le garanticen la protección de los derechos políticos y civiles que efectivamente debe poseer Gustavo Petro, y sobre todo cuando hoy se está convirtiendo en la expresión de unas mayorías nacionales de sectores importantes de la sociedad colombiana que lo quieren ver efectivamente en la contienda política de 2018. Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía.